Bueno, cuando nos piden evaluar por ahí la región de C7, cervical 7 y de dorsal 1, hay una proyección especial que se denomina lateral de cervical, pero en posición de nadador o técnica de nadador, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir despejar y poder hacer foco y visualizar bien en lo que sería la cervical 7 y la dorsal 1 o la torácica 1, ¿sí? Entonces, en realidad es una proyección, digamos, de perfil cérvico-torácico. Usualmente hay médicos que te piden columna cérvico-torácica, frente y perfil. Y a mí me agarra una vena porque ese paciente cuando lo solicitan así, obviamente la secretaria le codifica 2 prácticas y no es así, porque yo puedo hacerte una cérvico dorsal, ¿sí? Un chasis, agarro un chasis, qué sé yo, un 30 por 40 vertical y tomo desde el pabellón auricular para abajo y te engancho las 7 cervicales más las 12 dorsales. Pero cuando tengo que hacer el perfil, no es lo mismo. No puedo equiparar la técnica para lograr traspasar lo que es un perfil de tórax y un perfil de cervical, ¿se entiende? Entonces no rinden los parámetros ahí. En el frente es como que más o menos lo lográs cuando sos hábil con las técnicas, lográs un buen contraste teniendo cervicales frentes o perfil, logrando visualizar lo que son las dorsales frente y la cervical frente. Otra opción es si yo, por ejemplo, coloco la técnica y quemo mucho las cervicales y las dorsales me vienen bien, lo que puedo hacer es, abro el chasis, voy al cuarto oscuro, en el chasis lo abro y coloco un pedazo de cartón, todas las cajas de las placas radiográficas, no sé si se acuerdan, les comentamos que adentro las cajas vienen con una bolsa negra y en cada extremo de la bolsa negra vienen unos cartones y entre esos cartones vienen las placas, ¿no? Entonces ustedes pueden agarrar un cartón de esos blancos, un 24 por 30, que los he llevado al instituto, están ahí. Pueden agarrar un 24 por 30, por ejemplo, y abrir el chasis 30 por 40 y colocan de forma apaisada, si quieren, o vertical. Si lo van a hacer vertical, lo tienen que colocar bien en el medio del chasis. En el borde superior del chasis colocarían el cartón, ¿sí? Digo en el borde superior del chasis porque va a ser la región que va a corresponder a la cervical. Entonces, cierran el chasis, hacen la exposición de manera tal que el borde superior del chasis, donde está la región donde ustedes colocaron el cartón, quede en la región cervical. Y de esa forma ustedes atenúan la cantidad de radiación que recibe la cervical. Y bueno, es un artilugio, digamos, como para poder compensar las técnicas. Pero cuando haces el perfil, o sea, no está bueno, en realidad los pedidos médicos, pero bueno, no todos los médicos lo manejan, ¿no? Los pedidos médicos para evaluar la región de la columna tienen que venir por separado porque la columna está segmentada, ¿sí? Si no hay que hacer una espinografía, pero la espinografía estamos hablando de que tiene otra indicación y estamos hablando de que tiene otros costos y estamos hablando que para nosotros técnicamente obviamente tenemos una pantalla gradual, entonces no es una dificultad hacerla. Pero bueno, suelen pasar estas cosas. Entonces, si yo voy a tener que hacer una cérvico dorsal porque justo la patología o la lesión está en lo que es en C7 y C1, voy a hacer el lateral de cervical, pero con técnica de posición de nadador, ¿sí? Con técnica de nadador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar al paciente de perfil, como estaba puesto para hacer una cervical perfil, puede ser derecha, izquierda, la que ustedes quieran. Pero del lado que apoya, hablemos de que yo puse al paciente para hacer un perfil derecho de cervical, como sería acá en la imagen. Le voy a pedir al paciente que eleve el brazo, ¿sí? Que está más cerca al receptor de imagen, y lo pase por detrás de la cabeza, ¿sí? Y lo que voy a hacer es angular. Le voy a pedir al paciente que rote un poquito hacia adelante porque el húmero
el húmero contralateral, digamos, este húmero, tiene que quedar por delante de lo que sería la columna dorsal. Entonces no es un perfil súper estricto, ¿sí? O sea, el paciente está en perfil estricto, le pido que levante el brazo, que abra bien lo que es la región axilar, lo pase por atrás, que extienda bien el mentón y lo voy a rotar un poquito hacia adentro. Así, este húmero me queda por delante de la columna dorsal, ¿sí? La distancia foco-película para esta RX va a ser de 1,50 o de 1,80 m, porque seguimos conservando el mismo parámetro que para un lateral de columna. Y la incidencia del rayo va a ser a la altura de C7, ¿sí? Va a ser perpendicular. Lo que vamos a visualizar, digamos, sería desde C4 o C3 hacia la torácica 4, ¿sí? Como pueden visualizar acá. Esta es la cabeza humeral, que es que corresponde a esta región, al hombro que apoya cerca del receptor de imágenes y el húmero hacia arriba, ¿sí? Y cuando hablamos de que este húmero contralateral tiene que quedar por delante de la columna, por eso hacemos la rotación, porque ustedes acá pueden ver lo que es la clavícula y acá comienza la cabeza del húmero. Porque si lo dejan en perfil estricto, lo que va a pasar es que la cabeza de este húmero les va a quedar sobre la columna, ¿sí? Por eso hay que hacer una leve rotación hacia anterior, ¿sí? La práctica se va a realizar en una expiración forzada, porque lo que necesitamos es deprimir, digamos, este hombro. Bueno, el rayo es perpendicular en C7, distancia foco-película 1,50 o 1,80 m. Yo trabajo 1,80 m. Y el chasis puede ser un 24×30 vertical, ¿sí? Que lo vamos a colocar a la altura del lóbulo de la oreja, ¿sí? El borde superior a la altura del lóbulo de la oreja hacia abajo, ¿sí? O también pueden trabajar si quieren con un 18×24, pero vertical, ventana a la derecha del paciente. La técnica que voy a usar va a ser la técnica de perfil, pero le voy a agregar unos 3 o 4 kilovoltios más, porque bueno, toda esta sumatoria de imágenes y la angulación del plano medio sagital es como que me aumenta la distancia objeto-película, ¿sí? Pero bueno, básicamente arrancamos primero de una posición lateral y después, bueno, subimos el brazo y rotamos el paciente hacia anterior, ¿sí? Bueno, después lo que tenemos son las proyecciones, digamos, oblicuas de la columna cervical, ¿sí? Van a haber oblicuas anteriores y oblicuas posteriores, como el tórax, digamos, ¿sí? Va a haber una oblicua anterior derecha, una oblicua anterior izquierda, va a haber una oblicua posterior derecha y va a haber una oblicua posterior izquierda. Yo suelo trabajar, para mí es mucho más cómodo realizar las oblicuas en anteroposterior, ¿sí? Es como que abordo mejor al paciente. Bueno, les estaba diciendo que habían oblicuas anteriores derecha, izquierda y oblicuas posteriores derecha o izquierda, ¿sí? La distancia foco-película también va a ser de 1,50 de 1,80 m y el paciente lo que va a hacer es una apnea respiratoria, ¿sí? ¿Cómo va a ser, digamos, la posición? Primero vamos a colocar al paciente de pie. Sigo insistiendo, trato de trabajar yo siempre de pie porque es mucho más fácil, inclusive para rotar al paciente, para hacer una oblicuidad. Coloco al paciente de pie, lo coloco como para un frente, ¿sí? Recuerden que siempre trato de arrancar mis proyecciones hasta que esté cancheros a partir del frente, ¿sí? Posiciono un frente y de ahí roto 90 grados si tengo que hacer un perfil, 45 grados si tengo que hacer una oblicua. Entonces, sí, está difícil, no me interrumpen a cada rato. Bueno, entonces dijimos, ponemos al paciente de frente. El plano medio sagital tiene que coincidir con el plano medio del Potterbuki. Y decidimos si vamos a arrancar por hacer la oblicua derecha, rotamos el plano medio sagital 45 grados hacia la derecha. Utilizamos un chasis 18×24 vertical o 24×30 vertical, borde superior del chasis, en el borde superior del pabellón auricular, de ahí hacia abajo, ¿sí? Cuando roto al paciente, esos 45 grados no me tengo que olvidar de deflexionar el mentón, ¿sí? De sacar el gonium del cuerpo vertebral. El rayo central
va a ser, el rayo central, si vamos a hacer oblicuas anteriores, va a tener una angulación de 15 a 20 grados y la incidencia del rayo va a seguir siendo en C4, ¿sí? Ahora, si yo decido hacer una oblicua posterior, ¿sí? El rayo central va a llevar de 15 a 20 grados, ¿sí? Pero cefálico, no caudal. Entonces, el detalle que tiene acá la oblicua de cervicales es que la angulación del rayo cambia, o sea, hacia dónde va la dirección del rayo cambia según si la oblicua es posterior o es anterior. La angulación siempre es la misma, digamos, es de 15 a 20 grados. Pero si yo hago una oblicua anterior, el rayo lo voy a angular de 15 a 20 grados, pero caudal. Si yo hago una oblicua posterior, el rayo lo voy a angular de 15 a 20 grados, pero cefálico. Y la incidencia siempre va a ser en C4. ¿Sí? Distancia foco-película, 1,50 m, 1,80 m. El paciente va a hacer una apnea respiratoria. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando realizamos oblicuas anteriores, ¿sí? Angulamos el rayo a caudal y lo que vamos a visualizar. Bueno, continúo. Entonces estábamos hablando de las oblicuas anteriores. Si yo hago oblicua anterior, rayo central de 15 a 20 grados, angulado hacia caudal, incidencia en C4, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que cuando realizo un oblicuo anterior, lo que la oblicua anterior va a mostrar son los agujeros intervertebrales y los pedículos más cercanos al receptor de imágenes, ¿sí? En cambio, cuando yo realizo oblicuas posteriores, bueno, ¿qué va a suceder? Cuando hago oblicuas posteriores voy a tener un rayo central de 15 a 20 grados, ¿sí?, de angulación con una dirección cefálica. La incidencia también va a ser en C4. Pero la oblicua posterior lo que va a mostrarme, ¿sí?, son los agujeros intervertebrales y los pedículos más alejados del receptor de imágenes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Esta situación nos haría decidir por ahí qué oblicua tendríamos que realizar, si anterior o posterior, ¿sí? Y depende qué agujeros querramos evaluar. Si quiero evaluar los agujeros, ¿sí?, más próximos al receptor de imágenes, voy a hacer oblicuas anteriores, y si quiero evaluar los agujeros más alejados, voy a hacer las oblicuas posteriores. De todas formas, no es la indicación esa. Cada vez que piden oblicuas, en realidad lo que quieren ver son los pedículos, ¿sí? Cómo articulan los pedículos en sí. No por otra cosa, o por ahí, bueno, inclusive ni siquiera por un traumatismo. Usualmente solamente se pide frente y perfil de cervical, y las oblicuas, o sea, frente, perfil y ambas oblicuas, las puede pedir un traumatólogo, y el traumatólogo te va a indicar si quiere oblicuas anteriores o oblicuas posteriores, ¿sí? Pero bueno, yo, por ejemplo, por excelencia siempre elijo la oblicua anterior. Para mí es más cómodo realizar las oblicuas anteriores, como me va a pasar también cuando hago las oblicuas de dorsal o las oblicuas de lumbar. Es como que manejo mejor al paciente, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva lo que pueden visualizar, ¿sí?, es, bueno, ambas proyecciones, oblicuas posteriores, oblicuas anteriores. Abajo tienen la correlación con la CRX, ¿sí?, una oblicua derecha y otra oblicua izquierda, porque lo que tenemos que visualizar bien son estos agujeros de conjunción. Hay que abrir los agujeros, ¿sí? Uno abre los agujeros con la rotación del paciente y con la angulación del tema del rayo, ¿sí? También mencionan de que son convenientes las oblicuas anteriores porque la tiroides recibe menos radiación. La verdad es que, no sé, la radiación la recibe igual. Estamos justo haciendo incidencia
a la altura más o menos de la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, bueno, las oblicuas nos van a permitir evaluar esto, lo que son los agujeros intervertebrales, se solicita para esto, y nos permite evaluar lo que son los pedículos, ¿sí? Esta imagen es media chotita para trabajar. Bueno, y por regla general, siempre el paciente va a estar, el plano medio sagital del paciente va a estar a 45 grados, ¿sí? Y bueno, vamos a poder evaluar desde C1 hasta C7 y bueno, y tener el detalle este de recordar de hacer una hiperflexión de la mandíbula para sacar los gonios de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Porque si no el goño les va a quedar acá. Acá tienen una mejor imagen de lo que son las oblicuas. Entonces ven que se pueden visualizar los agujeros. Esta es la proyección. Se visualizan los agujeros y pueden visualizar bien todo lo que son las carillas articulares y los pedículos. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta tiene, fíjense, esta oblicua derecha tiene menos rotación que la izquierda, porque los agujeros se ven más redonditos. Entonces, eso también es importante, ver que no nos pasamos de rosca con la rotación del plano medio sagital. Si la rotación es la adecuada, van a ver bien abiertos los agujeros intervertebrales. Si se pasaron un poco de rotación, los van a ver más cerraditos. Bueno, dentro de lo que son también las proyecciones para evaluar lo que es la columna cervical, van a haber proyecciones de cervicales que se van a denominar proyecciones dinámicas, ¿sí? En estas proyecciones dinámicas van a haber dos. Se van a realizar a raíz de un perfil, ¿sí? Puede ser un perfil derecho o un perfil izquierdo, el perfil que ustedes más quieran, y se va a realizar un perfil en hiperflexión y un perfil en hiperextensión, ¿sí? Obviamente este tipo de práctica no se puede realizar con un paciente que haya tenido un traumatismo de cervical, ¿sí? Porque estas proyecciones lo que van a demostrar, ¿sí? Van a ser la funcionabilidad de la columna, sea el movimiento o la falta de movimiento de la columna, ¿sí? Entonces, se solicitan para evaluar la funcionalidad posterior a que por ahí hubo algún traumatismo, digamos, como por ejemplo el traumatismo del latigazo cuando tenés un accidente de auto y bueno, se está lo movido la cabeza y quedás ahí medio con una lesión o una molestia en columna cervical o con alguna dificultad, digamos, para poder hiperextender o hiperflexionar la cervical, ¿sí? Entonces se solicita para eso. Lo que vamos a hacer es colocar al paciente en un perfil estricto, ¿sí? 1,80 m, siempre lo mismo. El chasis voy a colocarlo también al borde superior del chasis, en el borde superior del pabellón auricular, de ahí hacia abajo. Y bueno, lo que voy a hacer es, si comienzo con una hiperflexión, una vez que el paciente está colocado bien de perfil, le voy a pedir que flexione la cabeza y apoye el mentón en el pecho, ¿sí? De esa forma se denomina un perfil en hiperflexión, ¿sí? Los hombros, si podemos utilizar, como les dije, las pesas o los bidones para descender los hombros, porque acá el criterio es el mismo, hay que seguir despejándose 7, lo utilizamos. Y lo que vamos a hacer también es pedirle al paciente que haga una expiración completa con una apnea para que me ayude a descender los hombros, ¿sí? Y el rayo central va a ser perpendicular y va a seguir incidiendo en lo que es C4, pero el paciente con esa posición en hiperflexión, o sea, el mentón en el en el pecho del tórax, ¿sí? La técnica que voy a utilizar es la misma técnica que utilizo para un perfil común. Una vez que hice esa dinámica, ese perfil en hiperflexión, lo que voy a hacer ahora va a ser un perfil en hiperextensión. El paciente va a estar colocado en un perfil estricto, derecho o izquierdo, como ustedes quieran. Va a seguir manteniendo todos los detalles técnicos, misma distancia foco-película, misma técnica, la misma descendida de hombros, ¿sí? Con los bidones. También se hace en expiración y en apnea, distancia foco-película 1,80 m,
Pero le voy a pedir al paciente ahora que a partir del perfil estricto tire la cabeza hacia atrás, ¿sí? Lo máximo que pueda. Entonces, de esa forma yo hago una hiperextensión de la columna, ¿sí? Incidencia en C4 y la misma técnica. Expiración, bueno, y apnea. Entonces, de esa forma yo ya obtuve dos proyecciones dinámicas laterales de cervical que me van a poder evaluar lo que es la funcionabilidad, la movilidad o la falta de movilidad de la columna. Un perfil en hiperextensión y un perfil en hiperflexión. Acá tienen la imagen de la posición paciente de perfil, ¿sí? Obviamente el plano medio sagital va a formar un ángulo, va a ser paralelo, digo, al plano de apoyo, y el paciente lo que hace es bajar el mentón. Fíjense que este paciente mucha hiperflexión no hace porque no puede bajar bien el mentón al pecho. La incidencia va a ser en C4. Cuando hace la hiperextensión le pedimos que tire la cabeza lo máximo que puede hacia atrás. Acá también aconsejo lo mismo que en el perfil, que tenga las piernas separadas para no perder la movilidad y que no cierre los ojos. Incidencia también en C4, ¿sí? Con todo hacia atrás. Entonces acá pueden visualizar una RX de perfil de columna cervical en hiperflexión, tírala hacia adelante la columna, ¿sí? Se ve desde C1 hasta C7, la apófisis espinosa de C7 no se ve. Y después en la imagen contralateral lo que tienen es el perfil en hiperextensión, ¿sí? Tirado bien hacia atrás. Otra vez mil perdones. Hay una línea que se llama, se dice, se puede mencionar como LBO y significa línea básica órbito-meatal, ¿sí? En realidad es una línea, la LBO es una línea que lo que va a pasar es que va a ir desde no quiero decirles los de la LBO, porque son puntos craniométricos del cráneo. A ver, ¿qué otro parámetro puedo dar? Porque los voy a marear. Lo que vamos a hacer, mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a trazar una línea, ¿sí? Para poder trabajar en póstero anterior con este método de Judd. Va a ser una línea que va a ir desde el conducto auditivo externo, ¿sí? A la sínfisis mentoniana. Esta línea que ustedes van a trazar una vez que el paciente hizo una hiperflexión del cuello, o sea, apoyó el mentón, esta línea que ustedes van a trazar, ¿sí? Para ver que el cuello esté bien deflexionado, o sea, que tampoco esté muy salido para afuera ni tampoco muy para adentro, tienen que trazar una línea que va a ir desde el meato auditivo, ¿sí? Hasta el mentón. Entonces esta línea se llama línea meato-mentoniana. LMM, ¿sí? Esta línea lo que tiene que hacer es ser perpendicular, ¿sí? Al receptor de imagen o al plano de apoyo. Entonces, de esta forma, ustedes saben que despejaron bien lo que es el agujero occipital, ¿sí? Una vez que ustedes pusieron al paciente en decúbito ventral, hicieron la hiperextensión del cuello y se dieron cuenta que la línea meato-mandibular está perpendicular al receptor de imágenes, lo que van a hacer es, el rayo va a ser perpendicular y va a incidir entre ambas mastoides. Las mastoides están acá, ¿sí? Una acá y una del otro lado. La incidencia va a ser entre ambas mastoides, ¿sí? El rayo central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
El paciente obviamente va a estar con boca cerrada y el agujero occipital que está acá se va a trasladar al receptor de imagen acá y ustedes van a ver la apófisis odontoides, ¿sí? Por el medio del agujero occipital, ¿sí? Entonces, con este método en póstero anterior, denominado método de Judd, ¿sí? Que nos va a permitir evaluar la parte superior de la apófisis odontoides, ¿sí? Cuando no podemos visualizarla bien por ahí con la proyección en AP con boca abierta y utilizamos este método, va a ser un método en póstero anterior con una hiperextensión del mentón, donde tenemos que trazar entonces una línea meato-mandibular que va a tener que ser perpendicular al receptor de imagen. El rayo central va a ser perpendicular y va a incidir entre ambas mastoides, ¿sí? Y el paciente está con la boca cerrada. Puede incidir entre ambas mastoides o puede incidir un poquito más abajo de las mastoides, ¿sí? Si quieren, qué sé yo, 2 centímetros más abajo. Pero más o menos la región de incidencia es así. Y lo que vamos a lograr visualizar va a ser la apófisis odontoides a través, o sea, en el medio del agujero occipital. El agujero occipital nos va a servir como ventana radiológica. Esta práctica se va a realizar también en expiración y en apnea, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar para realizar esta proyección? Y bueno, voy a utilizar una técnica más fuerte que el frente, porque imagínense que acá lo que hay que atravesar, digamos, es como la base del cráneo. No es lo mismo que la cervical. Así que le voy a agregar unos 8 kilovoltios más que el frente, ¿sí? La otra opción que hay para evaluar lo mismo, porque también no se visualizó bien en la proyección antero-posterior con boca abierta, es hacerla en decúbito dorsal y en antero-posterior, ¿sí? Que esta técnica se va a denominar Funch, ¿sí? La otra era Judd y esto es método de Fuchs. En el método de Fuchs, el paciente lo que va a estar va a ser en decúbito dorsal, ¿sí? En la mesa. El plano medio sagital de la región de la columna cervical va a coincidir con el plano medio de la mesa. Le vamos a pedir al paciente que haga una hiperextensión, ¿sí? del cuello, de manera tal que otra vez la línea MMLMM, o sea, la línea meato-mandibular, sea perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? El mismo criterio que trabajamos en póstero lo vamos a trabajar en ántero, ¿sí? Entonces, una vez que esta línea quedó perpendicular al receptor de imágenes, yo me voy a dar cuenta que realicé la hiperextensión del cuello necesaria, ¿sí? Por ahí esta proyección es un poco más incómoda que la que se hace en póstero anterior, o sea que la de Judd. Me parece que el paciente está más cómodo con la de Judd, ¿sí? El chasis, como en la proyección anterior, porque creo que no lo mencioné, el chasis lo que va a hacer va a ir del borde superior del chasis, va a ir por encima, ¿sí? 2 o 3 traveses de dedo por encima del pabellón auricular, ¿sí? A esta altura iría el borde superior del chasis. O pueden utilizar, no sé, el borde superior del chasis que coincida con el arco supraciliar, ¿sí? El arco donde están las cejas, ¿sí? De ahí hacia abajo, de manera tal que el agujero occipital me quede en el medio del receptor de imágenes. Es una placa que se utiliza, se hace con Potterbuki, se hace a 1 metro de distancia. También lo que vamos a pedir es el paciente que se haga en apnea respiratoria, ¿sí? También se hace con boca cerrada, como se hace la de Judd. Y bueno, la técnica es exactamente lo mismo que para la de Judd. Diferencia entre Judd y Fuchs es que una es en ántero y otra es en póstero. A mí me parece más cómoda para trabajar la de Judd, ¿sí? Y bueno, también le pido al paciente que haga de último una expiración y una apnea, si quiero. Y la incidencia del rayo va a ser perpendicular, ¿sí? 2 centímetros por debajo
del vértice del mentón, ¿sí? De la sínfisis mentoniana, perpendicular acá. Y también lo que vamos a visualizar es exactamente lo mismo, vamos a visualizar el borde superior de la apófisis mastoides, el borde superior de la apófisis odontoides, ¿sí? Más C1 y C2 dentro de lo que es el agujero occipital. Acá tienen la RX en cuestión, pueden visualizar. Esto es la base del cráneo, ¿sí? Esta es la espina interna del hueso occipital, ¿sí? Esta espina está dentro del cráneo. Esto sería la rama vertical, se llama, digamos, del hueso occipital. Lo que pueden visualizar acá este es el agujero occipital, ¿sí? Recuerden que el agujero occipital es lo que nos comunica junto con el bulbo y todo el canal medular, digamos, que va a ir por la columna. Entonces, esto es lo que ustedes tienen acá, es el borde inferior del mentón, esta es la sínfisis mentoniana, estos son los gonios, ¿sí? Es el ángulo que une la rama ascendente del maxilar inferior con la rama horizontal, ¿sí? Bueno, entonces, como está bien deflexionado, o sea, de manera tal que no me queda ni las sínfisis mentonianas adentro del agujero occipital, ni tampoco me queda la espina interna del occipital adentro del agujero occipital. Me queda el agujero occipital liberado y se puede visualizar lo que es el apófisis odontoides, ¿sí? De C2 como articula con el cuerpo de C1, ¿sí? Bueno, agujero magno le llaman acá lo que es el agujero occipital. Bueno, mandíbula, hueso occipital, acá está el cuerpo del odontoides y el cuerpo de C2 y esto sería C1. Recuerden que C2 es dueña de la apófisis odontoides que articula con C1, ¿sí? Pero ven, es una proyección re linda y me parece que es más fácil de lograr que por ahí la que se hace con boca abierta. Entonces una es en anteroposterior y otra es en posterior-anterior, son dos métodos, ¿sí? Método de Fuchs va a ser en incidencia anteroposterior, método de Judd va a ser en posterior-anterior. Bueno, después hay otra proyección que sirve para evaluar lo que son los arcos vertebrales, ¿sí? Y las apófisis espinosas de la columna cervical, ¿sí? Esta proyección va a ser una proyección, digamos, axial, en antero-posterior, y bueno, y nos va a servir para evaluar arcos vertebrales y apófisis espinosas de las cervicales. ¿Qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar, bueno, alguna patología, es decir, alguna patología que se encuentre en los arcos posteriores, ¿sí? De la columna cervical, y más o menos vamos a poder obtener la evaluación de los arcos posteriores y de las espinas posteriores desde más o menos C4 a C7, ¿sí? Por ahí C1 y C2 no lo logramos visualizar, por eso tiene sus proyecciones aparte. Va a ser una práctica que se va a realizar en antero-posterior, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que se acueste de cúbito dorsal en la camilla, o bien podemos trabajar en bipedestación en el potterbuki. En ambos casos tiene que alinear el plano medio sagital de la columna, que debe coincidir con el plano medio del receptor de imágenes, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que haga una hiperextensión del cuello, ¿sí? Que tire un poquito el cuello hacia atrás, como que eleve, digamos, un poco el mentón, y lo que vamos a utilizar va a ser un rayo angulado. Ese rayo va a estar angulado entre 20 y 30 grados, ¿sí? En sentido caudal, hacia abajo, ¿sí? Y la incidencia más o menos va a ser en C5, o bueno, puede ser en la cervical 4. Es como hacer un frente, digamos, de columna en anteroposterior, pero con una hiperextensión del cuello, y en vez de utilizar un rayo central, vamos a hacer un rayo angulado de 20 a 30 grados, que es bastante angulación, y en dirección caudal, ¿sí? Incidencia en C4 o en C5, distancia foco-película 1 metro. Le vamos a pedir al paciente que haga una apnea y obviamente que no trague, ¿sí? Como
necesitamos deflexionar más para poder evaluar deflexionar más la columna, ¿sí? Para poder evaluar los arcos posteriores, y con la sola deflexión máxima que tenga cualquier persona, o sea, por más que una persona tenga mucha movilidad, tira la columna hacia atrás, no nos alcanza esa hiperextensión que hace de columna, nos ayudamos con esta gran angulación, ¿sí? Por eso se angula el rayo tanto, porque lo que hacemos es hiperextender, lograr una imagen donde se pueda hiperextender muchísimo más la cervical. Bueno, en esta diapo que hice, posiciona al paciente en decúbito supino, sigue un decúbito dorsal, brazos a los costados, alinear el plano medio sagital con el rayo central y con la línea media de mesa o del Potterbuki, hiperextender el cuello si el paciente lo puede hacer, asegurarnos de que no exista ninguna rotación obviamente de cabeza ni de tórax, tiene que estar todo prolijito, equidistante como es costumbre. Y bueno, y el rayo central dijimos que va a tener una angulación entre 20 y 30 grados en sentido caudal, y va a entrar a nivel del borde inferior del cartílago tiroides, no, cartílago ioides, y va a pasar a través de C5, ¿sí? La distancia foco-película, bueno, va a ser de 1 metro. Acá tienen la imagen de cómo sería la proyección. El paciente está acostado en decúbito dorsal, ¿sí? Plano medio sagital coincide con el plano medio de la mesa. Ven que el paciente hace una hiperextensión del cuello, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, aparte de la hiperextensión, es angular el rayo de 20 a 30 grados, ¿sí? Que este rayo tendría que incidir a la altura de C5. Entonces, la angulación, o sea, la angulación de la cervical, la hiperextensión de la cervical, sumándole la angulación que le damos al rayo, nos permite visualizar una cervical frente, pero fíjense que cambia totalmente con respecto a la cervical frente común. La angulación, ¿qué es lo que hace? Me permite ver las apófisis espinosas, fíjense, de la cervical, me permite visualizar lo que son los pilares articulares, como el onga, los pilares, ¿sí? Las apófisis transversas, los arcos posteriores, digamos, del cuerpo vertebral, ¿sí? Fíjense, mírenla, después compárenla con el frente de cervical, cómo cambia, ¿no? Cuando uno tiene una hiperextensión del cuello más mucha angulación. Entonces nos permite evaluar todo lo que son las apófisis espinosas posteriores y los arcos posteriores. Si hubiera alguna lesión, alguna fractura en lo que son los arcos posteriores, fíjense que se ven re claritos, ¿sí? Después, bueno, hay otra proyección, qué lástima, están como mal puestas, digamos, podríamos haberlo hecho antes. Hay otra proyección que también nos va a permitir evaluar lo que es la apófisis odontoides y todas las estructuras de lo que es C1, ¿sí? Que se va a denominar, o sea, va a ser un frente en AP, y se puede denominar frente AP con mandíbula oscilante, o lo pueden conocer, también la pueden encontrar como método de Parisien o método de Ottonello, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos. Entonces, medio como en resumen, dijimos que para evaluar lo que es apófisis odontoides de C1 y C2 tenemos el AP con boca abierta, tenemos el método de Judd y el método de Fuchs, que vemos la apófisis odontoides, pero en vez de verla por la boca, lo vemos a través del agujero occipital. Y vamos a tener ahora un AP con mandíbula oscilante o método de Parisien o método de Ottonello. También, obviamente, esta práctica se va a realizar en pacientes que no estén traumatizados, ¿sí? También que nos va a mostrar la apófisis odontoides y todas las estructuras de lo que es la C1. Vamos a ubicar al paciente como para un frente de columna, plano medio sagital, coincide con el plano medio de la mesa o con el plano medio del Potterbuki, ¿sí? Vamos a hacer una hiperextensión del cuello de manera tal que los incisivos inferiores, el borde inferior de los incisivos inferiores, me queden a la altura del borde del occipital, ¿sí? Y si no, voy a usar la técnica de flexionar del índice con el pulgar, ¿se acuerdan? Como les mostraba en el frente cervical, ¿sí? Y lo que le vamos a pedir al paciente es que abra la boca, y cuando abre la boca, que suba y baje la mandíbula,
O sea, la mandíbula, el maxilar inferior tiene que subir y bajar. Ay, no me ven, hice la mímica como hace el muñeco, ese muñeco feo, no sé qué cosa, cuando habla. Solamente sube y baja la mandíbula inferior, ¿sí? Por eso se llama proyección en AP con mandíbula oscilante. Cuando el paciente sube y baja la mandíbula, lo que hace es como una autotomografía, o sea, lo que hace es borrar todo lo que haya en la cara, por delante de la cara anterior de la columna cervical y borra lo que está por detrás de la cara posterior de la columna cervical, ¿sí? Entonces, por eso se denomina autotomografía. Esto ya se los mencioné una vez, así antes se hacían las tomografías lineales, antes que salieran los primeros tomógrafos, esto se hacía tomografía lineal y era en base a este fenómeno físico, a la autotomografía. Y bueno, y el rayo central va a ser perpendicular, ¿sí? A la altura de C4, la distancia foco-película va a ser de 1 metro porque es como un frente de columna cervical. El paciente va a hacer una apnea respiratoria, ¿sí? Y el chasis va a ir desde el borde, 2 traveses de dedo por encima del borde superior del pabellón auricular, ¿sí? De ahí para abajo, porque piensen que a mí lo que me interesa centrar va a ser todo lo que es desde los incisivos hacia abajo, ¿sí? Entonces, de esa forma, eh, mientras el paciente no deja nunca de mover la mandíbula, ustedes hacen el disparo mientras el paciente mueve la mandíbula, abre y cierra la boca, abre y cierra la boca, pero solamente el maxilar inferior, no es que abre, hace apertura de boca o mueve manejando el maxilar superior, ¿sí? Sube y baja el maxilar inferior. Entonces esta práctica se llama proyección en AP con mandíbula oscilante o método de Parisien o método de Ottonello, y es un método, ambos métodos permiten evaluar también lo que es la apófisis odontoides, ¿sí? Y su relación, digamos, con C1 y con C2. Acá tienen el ejemplo, ¿sí? El paciente cómo está posicionado y cómo mueve el maxilar inferior, ¿sí? Lo sube, lo baja, lo sube, lo baja. Entonces ustedes lo que van a ver es una cervical completa, pero fíjense, esto que ven acá es el borde inferior del occipital, acá está la espina ilíaca, no, la espina interna del occipital, como les mostraba en el método de Funch o de Judd, y pueden visualizar. Acá tienen lo que es los incisivos, ¿sí? Acá están las 2 paletas de los dientes, este es el maxilar superior, y esto es lo que tienen acá, toda esta sombra borrosa, es lo que hace el movimiento, la autotomografía, es el movimiento que se puede hacer, que se ve reflejado cuando el paciente lo que hace es subir y bajar el maxilar inferior. Y ustedes pueden recontraver lo que es la apófisis odontoides y fíjense cómo se articula el cuerpo de C2 con C1, ¿sí? Y bueno, y el resto de las cervicales. Esta tienen que probar a hacerla cuando estén en un servicio porque es re linda placa, está re buena. Y bueno, llegamos al fin de la columna cervical, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, digamos que tenemos frente de columna cervical, perfil, derecho o izquierdo, el que ustedes quieran. Tienen perfiles dinámicos en hiperextensión y en hiperflexión. Tienen para visualizar todo lo que es la apófisis odontoide C1 y C2. Tienen un frente en AP con boca abierta, un frente en AP con mandíbula oscilante o método de Parisien o de Ottonello. Tienen también una proyección en AP o en PA, método de Judd o método de Funch, que va a evaluar la misma región. Tienen las oblicuas de columna cervical, oblicuas anteriores, derecha e izquierda, oblicuas posteriores, derechas e izquierdas. Tienen la proyección, un perfil en posición, digamos, de nadador para poder evaluar lo que es el segmento cérvico-torácico de la columna, o sea, lo que sería C6, C7, dorsal 1 y dorsal 2.
Después tenemos otra proyección en AP con angulación exagerada de rayo de 20 o 30 grados e hiperflexión del cuello para evaluar lo que son las espinas posteriores de la columna cervical y los arcos posteriores cuando hay una lesión ahí. Eh, bueno, y creo que no me olvido nada más o menos así en resumen. Pero bueno, me parece que si lo organizan de esa forma, como les acabo de decir ahora, eh, va a estar todo bien. Las incidencias siempre son iguales, a la misma altura. Algunas proyecciones tienen rayo angulado, otras no. Algunas proyecciones hay que aumentar la distancia foco-película y en otras no. Pero básicamente todas se realizan, digamos, en expiración y apnea para poder descender los hombros, y hay que trabajar esto de la descensión de hombros para poder evaluar bien lo que es el cuerpo de C7 y eh, la apófisis espinal posterior de C7, que es bastante grande y que es la que nos cuesta despejar, digamos, porque se hace toda la sumatoria de los hombros, ¿sí? Entonces hay que tratar de despejar los hombros usando carga y haciendo la expiración. Y bueno, y trabajar todo este tema de los perfiles y de las oblicuas, el tema del equilibrio del paciente, que pasa esto que se mueven, entonces es conveniente, bueno, hacer que trabajen, que se paren con las piernas separadas para distribuir mejor la carga y que nunca cierren los ojos, ¿sí? Porque ahí pierden mayormente el equilibrio. Bueno, con esto abandonamos lo que es la columna cervical y bueno, vamos a arrancar con lo que es la columna dorsal. Nos vemos.